Ok, pues fíjate, Isma, que tenemos un tema que es bastante querido, es muy popular entre nuestra audiencia y tiene que ver con China. China es al parecer uno de los temas que más le gusta a nuestra audiencia en general. Lo digo porque la mayoría de nuestros episodios que hablan de China, pues tienen bastante rating, por así decirlo. Y creo que esto obedece obviamente a el impacto que tiene China a nivel económico, cultural, político, social y demás en todos los países, pero últimamente y en años recientes en países de habla hispana. Eh, Solamente que hay un notición y es que hoy China, o sea, literal, hoy que estamos grabando 25 de septiembre, decidió recortar sus tasas de interés. Esto, cada vez que la gente escucha, no, ¿qué tal gobierno recortó su tasa de interés? O ¿qué tal gobierno incrementó su tasa de interés? Esto, así en términos muy básicos, lo que quiere decir es que el gobierno del que estén hablando decidió hacer más caro o más barato el pedir prestado dinero a su banco. O sea, básicamente decidió, en este caso China, al recortar su tasa de interés, que fuera más barato pedir prestado yuanes. Ajá, o sea, pedir prestada su moneda. Al ser más barato, pues obviamente hay gente que se avienta a pedir ahora sí préstamos y en teoría esto podría ayudar a aumentar pues los proyectos que tengan las empresas de producción y demás, ¿no? Esto se hace como para estimular a la economía y el notición, que así a simple vista no suena muy grande, en realidad es una notición porque esto implica o está involucrado en el boost, en el estímulo más grande que ha tenido la economía china desde el COVID, desde que empezó el COVID. Entonces, esto nos apunta a que la economía china está en crisis y no es lo mismo que esté la economía china en crisis a que la mexicana está en crisis, ¿no? O alguna de un país europeo, ni la de Estados Unidos. Es totalmente diferente. O sea, China en crisis sigue creciendo, pero ya no crece como antes. Y esto es un tanto preocupante. Ahora, antes de explicar más o menos por qué la economía china a nivel doméstico está en crisis, perdón, no sé si tú tengas como alguna lectura así general Sí, de Mau, todo esto. pues sí, como bien mencionas, son medidas extraordinarias, por decirlo así, que no se habían visto desde, pues ahora sí que desde el COVID. Y me parece que, pues es una de dos, porque por un lado, efectivamente hubo una crisis bastante fuerte que se ha venido desarrollando en cuestión inmobiliaria. Me parece que el nombre se llama Evergrande, como que la empresa, y hubo ahí un tema de especulaciones que de hecho el propio gobierno chino no quiso rescatar, ¿no? Oficialmente no quiso rescatar pues este tipo de especulación financiera a través de las corporaciones involucradas. Y por otro lado, como que también no sé hasta dónde, eso también afectó el flujo del capital, ¿no? O sea, al final hubo mucho que no se pudo vender, quizá no hubo gente pudiendo comprar precisamente por el tema del COVID, lo cual te pone en apuros, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier país, incluyendo pues, Estados Unidos, China, cualquier país que realmente está industrializado y que está creciendo, pues el indicador de la vivienda, tanto de venta como de desocupación de viviendas o de querer comprar y efectivamente la subida de las ventas de las mismas, te indica mucho sobre una economía ya en temas de estabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente tú no tomas la decisión de ir a comprar una casa para ver si al tercer mes la dejas de pagar porque ya no te alcanza, ¿no? Es el reflejo muy directo de cuando hay una economía estable, sobre todo hablando de una economía real, porque pues está haciendo una programación proyectada
de que tú tienes un trabajo estable, que tu trabajo te da un salario suficiente para poder estar pagando la hipoteca durante un tiempo prolongado, dígase 15, 20, 25, 30 años. Y me parece que lo que estamos viendo con China es que es el reflejo de que quizá el tema del COVID y que literalmente duraron tanto tiempo como encerrados, por decirlo así, pues tuvo obviamente también su impacto, ¿no? Un impacto económico de poca movilidad en cuestión de su economía. Me parece que aún y China es el mayor, es el país con un mayor movimiento en cuestión de consumo, es el país que tiene el mayor poder de consumidor, por encima de los Estados Unidos ya me parece. Es decir, en promedio el chino compra ya más o tiene más capacidad para comprar que el estadounidense y esto pues ya significa mucho. Pero ante una situación como esta de desaceleración en donde también de repente se escucha que en China hay gente que no tiene trabajo, siendo muy joven y que no hay perspectivas de futuro en cuestión de su inserción laboral, siempre recomendando a nuestra audiencia, pues habría que contrastar lo que te cuentan, pues ahora sí que los outlets informativos occidentales, que evidentemente no ven con buenos ojos a China ni sus, entre comillas, intenciones de apoderarse del mundo, como muchas veces lo dicen, como en esta hambre de conquista mundial. Y muchos también están mencionando que está exportando su estanflación, por decirlo así, o su desaceleración, la va a querer exportar para poder salir adelante, es decir, va a querer bajar precios y va a buscar que mayores inversiones pues lleguen a sus empresas, ¿no? Primordialmente pues las más grandes, las que le mueven casi toda la economía, como también en Estados Unidos hay varias empresas que le mueven la mayor parte de la economía, en este caso las tecnológicas. Nvidia le mueve a Estados Unidos más o menos, creo que si no mal recuerdo, por encima del 10% de su PIB, imagínate esa barbaridad. Entonces, perdón, del GDP, o del PIB, no del PIB me parece. Entonces, estamos hablando de que no puedes tener tanta concentración, es como algo muy distópico, porque entonces estás hablando de muchos futuros, tu economía ya está basada en futuros, ¿no? Y lo que está pasando justamente con este recorte también de las tasas, al igual que aquí en Estados Unidos, pues está promoviendo que la gente pueda consumir más, ¿no? Eso es lo que significa el recortar tasas desde un banco soberano del país, que en este caso el Banco de China o la Fed, en su caso, en los Estados Unidos. El recorte de las tasas significa que quieren que se acelere la economía porque le están viendo que se desacelera a pasos muy grandes. Y lo interesante es ver, Mau, en términos generales, que me parece que estamos viendo signos de alarma a nivel global con Alemania en un tema de desaceleración. Estamos viendo a un Estados Unidos que está tratando de hacer un aterrizaje suave, sin embargo los números no dan. Por otro lado, los números en Estados Unidos, muchos analistas piensan que no se están midiendo bien y que se están comunicando mejor de lo que realmente deberían de ser. Aunque no mencionan que mientan, pero pues dicen, bueno, pues podría haber mejores métodos para calcular esto, lo cual te indica que hay sospechas de que esos números pues no están tan apegados a lo que es el indicador del día a día, sino que vienen retrasados, que pudieran venir mal medidos de alguna manera por ciertas variables que favorezcan, ¿no? Porque recordemos que vamos rumbo a las elecciones, entonces pues también hay intereses por ahí eh, para poder mejorar la economía, evidentemente. Y por otro lado, en los Estados Unidos, pues también está el otro líder, Trump, expresidente, que busca evidenciar que la economía no está bien, ¿no? Y al final va a ganar, me parece, la realidad. La realidad va a dictar el voto de los estadounidenses, se supone. Y en China me parece, y con eso cierro esta intervención, que están aprovechando que Estados Unidos está en una posición compleja económicamente hablando. Está creciendo la deuda de los Estados Unidos a niveles estratosféricos. Ya se empieza a hablar de que se está reduciendo. Creo que Moody's, una calificadora, está poniendo ya en terreno negativo el futuro de los Estados Unidos en cuestión financiera, en riesgo. Y esto pues es difícil de comprender porque finalmente hay digamos que ha crecido demasiado la masa monetaria, más de lo que debería de haber sido, pues porque en el tema del COVID se imprimió mucho dinero. Entonces la inflación pega.
pega tarde o temprano y ahorita está pegando con todo y fue lo que vimos con la subyacente, con pues ahora sí que también con la inflación regular. Y pues de alguna u otra manera, en China están igual, ¿no? O sea, están igual, pero por otro lado, me parece que pues este tipo de intervención del gobierno es mucho más potente que la que hay en Estados Unidos en este momento. Entonces, desde el occidente se está tratando de ver esto como una señal de desesperación por parte del gobierno chino que se le está cayendo, digamos, que el yenga. Eso es lo que se está manejando como narrativa desde occidente. Y desde China, pues quizá reconociendo no tal cual que están endebles, sí pensando que es el momento de despegar después del COVID, ¿no? De decir, vamos a tomar la delantera, necesitamos meter turbo y entonces no podemos esperar como una recuperación más eventual y de una u otra manera que sea un poco orgánica. Han de haber visto algunos signos de alarma y dicen antes de que se agrave más, vamos a meter un impulso, vamos a imprimir dinero y sacar una impresora de dinero y empezaron a imprimir. Interesante que no le están dando el dinero a la gente, porque el caso estadounidense es tal cual, creo que ese fue el error durante el COVID, un poco, en donde al darle el dinero a la gente lo guarda. Si hay exceso de efectivo en tu casa, no te lo vas a ir a gastar. Lo depositas, lo pones en bonos, lo pones en CETES, simplemente para una emergencia, pero no te lo gastas. Ahorita en Estados Unidos la gente ya está llegando al punto de no tener ese ahorro y de hecho casi ningún ahorro en las clases medias y las clases medias bajas. Diría que ya están ante una deuda fantasma en donde están pasando tarjetazos porque ya no hay dinero ni siquiera en la cuenta. Entonces, esas mediciones se pueden hacer, o sea, esas mediciones no son supuestos. El dinero que entra en una economía es el dinero que tiene que estar saliendo. Entonces, se calcula que ya se está agotando, prácticamente está llegando a la línea del agotamiento de ese dinero que se dio durante el COVID en los apoyos a las personas. Y recordemos que por cada persona se daban cheques de $1,000 o no me acuerdo de cuánto, y se dieron además por condiciones especiales si tenían más hijos, si estabas en ciertas condiciones. Y fue pues una impresión de dinero literalmente importante, ¿no? Y en China se está haciendo algo diferente y eso es lo interesante. En China se está dando el dinero, pero a las propias empresas, para que empiecen a mover industrialmente, comercialmente, sus propios productos para exportar, por ejemplo, para hacer más atractivo el mercado. Es decir, para hacer como que las empresas están subiendo, por decirlo así, el consumidor eventualmente, yo supongo que hay unas condiciones en donde le van a decir que a los trabajadores pues hay que subirles el sueldo, hay que contratar más, para eso lo hace la empresa, para que contrate más. Recordemos que el gobierno chino sí establece muchos lineamientos más puntuales porque es un sistema capitalista de orientación social y esta forma de operar pues finalmente busca que el dinero no se quede en las empresas diciendo, oye, pues se compró un nuevo terreno para instalar una nueva empresa y el trabajador va a seguir ganando el mínimo, ¿no? O va a seguir ganando lo que está ganando el supervisor, o etcétera, sino que se trata de que eso eventualmente también caiga pues como a cuenta de los salarios de los comunes y eso fundamente un movimiento natural, por decirlo así, ahora sí, de un poder de compra real por parte de la gente, pero sostenido, y esto es lo que a mí me parece interesante. No es un apoyo al gobierno directo donde te acabas tus $2,000, tus 20,000 pesos, tus 15,000 pesos, lo que sea, y pues ya, ¿no? Moviste la economía un rato y otra vez se viene abajo. Me parece que es interesante verlo desde el punto de vista en que si esto se traduce en una subida de salarios que te dure 1 año, 2 años, 3 años, de forma sostenida, claro que si de repente ganabas 10,000 pesos y de repente ganas 12, 13, 14 o 15 y con eso das un enganche para tu casa, porque ya tienes ahí 3, 4 mil pesos extras que te pueden funcionar como un colchón para lo que sea, pues yo creo que cualquiera se animaría. Y si además las tasas se recortan, significa que si estaban al 5 o 10% tu tasa para comprar una casa, sacar un automóvil, incluso pagar tus tarjetas de crédito, y además ya no te conviene tanto tener tu dinero en bonos del gobierno, vas a tener que llevar tu dinero a las arcas del mercado financiero para crecer más tu dinero. O vas a meter tu dinero en comprar una casa porque es ahorita o cuándo, igual un coche. Entonces el movimiento natural de la gente psicológicamente hablando es tratar de aprovechar, porque llevan muchos años con tasas altas, igual aquí en Estados Unidos, como para tratar de aprovechar y decir, oye, pues si me animo ahorita y si las regresan, pues al menos yo ya me quedé ahí un rato, ¿no? O sea, ya aproveché la ventanita que se abrió
y con este salario que al menos tengo un salario mayor que hace un mes, 2 meses el año pasado, y que tengo más perspectivas de crecer, pues porque a la empresa van a abrir otra planta, ¿no? Entonces, pues me van a subir, voy a ser ahora manager, voy a ser coordinador, vamos a expandir hacia otras ciudades, la cadena comercial. No lo sé. Todo eso significa que China sí quiere propulsar un plan, algo así como que revolucionar su economía, meterle un empujón fuerte y vamos a ver si eso tiene éxito o está bien y es adecuada la lectura desde Occidente en donde esto es simplemente como una falsa salida y que les pueda pasar como Japón en su momento, donde la crisis en Japón con el mercado japonés, perdón, con el Nikkei, lleva veintitantos años deprimido porque intentaron hacer algo similar, ¿no? Sí, sí, estaban en una posición similar, pero eh, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Es una gran explicación todo lo que nos dices y creo que vale la pena rescatar mucho eso con lo que empezaste en que depende mucho la óptica que le demos a cualquier tema de acuerdo a los outlets donde estés leyendo o donde te estés enterando de las cosas. Eh, Medios occidentales pueden decir que la economía china está en crisis y en realidad, pues crisis es lo que está viviendo, no sé, Reino Unido, por ejemplo, lo que está viviendo España, lo que está viviendo la Unión Europea en general, Alemania, Estados Unidos en general, ¿no? Realmente yo a China, más que una crisis, la veo más bien como una desaceleración, pero que obedece un tanto a la maduración que está teniendo su economía, ¿no? Ya está pasando de ser esta maquila del mundo, digamos, digo, obviamente sigue siendo un poderosísimo manufacturero, pero las maquilas pues más baratas, digamos, se están pasando ya a otro tipo de países, sobre todo en el cuenco del sudeste asiático, en India también. Y en cambio China está madurando su economía a un nivel ya de alta tecnología, de servicios, similar a lo que en algún momento tuvieron pues las últimas dos potencias mundiales hegemónicas que hemos tenido en la humanidad. Ahora, para entender un poquito pues de dónde viene esta desaceleración, pues hay que entender también de dónde viene China, ¿no? China, por ahí del principios de siglo, si no me equivoco, 2001, apenas entró a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pues como quien dice, realmente se abrió al comercio mundial en esas fechas. En 2004, la economía china surgió, ahora sí, como una fuerza pues global, ¿no? Después de unos años estando ahí ya en la OMC. Y fíjate que en este año da la casualidad que un grupo de investigadores chinos empezaron como que a hacer encuestas, ¿no? A escala nacional, como tipo INEGI, en el que se le preguntaba pues a las personas de China desde el punto de vista económico cómo se sentían, si estaban mejor que 5 años atrás. Todo esto como para evaluar las políticas que empezaban ahí de apertura económica, ¿no? El porcentaje de quienes se sentían más adinerados aumentó cuando se le encuestó a todos 5 años después. Y otra vez se volvió a incrementar en 2014. En 2014, 77% de los chinos, 77% consideraron que estaban mejor que hace 5 años. Yo quiero saber qué país en este mundo puede presumir una encuesta así. La realidad es que muy pocos, al menos en el aspecto económico. Sin embargo, esta misma encuestadora pública, paraestatal, digamos, hizo esta pregunta en 2023 y la cifra descendió a solamente el 39%. Entonces, pues esta encuesta más o menos refleja un poquito la nueva realidad de China, que no es tanto una crisis, sino una desaceleración del poder adquisitivo del chino, que es muchísimo, es mayor que el de su clase media, que el de las clases medias, por ejemplo, de Estados Unidos incluso. Entonces, pues de todos modos, no es cualquier cosa, ¿no? Ahora sí que los consumidores chinos en sí son muy propensos, digamos, a ahorrar mucho, ¿no? A tener como este tipo de ahorro, lo cual pues es totalmente opuesto a algunas economías occidentales donde
se basan principalmente en el crédito, ¿no? En tener deuda para poder solventar su consumo. En China siempre ha sido un tema de ahorro, pero pues al final, ante la desaceleración económica que también ha traído una desaceleración de cantidad de empleo disponible, digamos, pues sí, sí ha impactado en la población china, por lo menos solamente hablando de 2023 para acá. O sea, esto es muy reciente. Por ejemplo, un ejemplo de ello es Alibaba. Alibaba es como esta empresa gigante, ¿no? De comercio electrónico. Y Alibaba, a principios de este año, por ahí de marzo, si no me equivoco, sacaron su reporte para los inversionistas y mostraron que pues su negocio principal, que es las compras en línea nacionales, o sea, adentro de China, se desplomaron 1%, que no suena mucho, pero considerando el tamaño del mercado que es China, y pues obviamente que es su principal, digamos, línea de negocio, pues sí representó bastante, ¿no? Otro indicador que podemos ver, por ejemplo, es la taquilla de cines en China. Se ha caído a la mitad con respecto al año pasado. Y pues también hemos visto cómo, de acuerdo con el ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, perdón, pues en agosto los consumidores chinos, agosto de este año, los consumidores chinos redujeron la compra de carne de cerdo a la mitad, sabiendo que China pues es así un consumidor del principal consumidor de cerdo a nivel mundial, y en vez de eso están optando por carne de res, por el ganado bovino, que es más barato para ellos, debido pues a esta presión económica. Y ante esto, pues varias empresas extranjeras que se habían metido a China de hace una década para acá, para aprovechar pues ese auge económico que les decía en 2014, que tuvieron esta encuesta, por ejemplo, el 77% de los chinos que se sentían mejor. Estas empresas como Sephora, Louis Vuitton, ya están cerrando tiendas, están cerrando cadenas adentro de China. Otra empresa que es IBM, por ejemplo, este conglomerado tecnológico, anunció también que iba a cerrar sus dos centros de investigación y de desarrollo en China. Pero esto, Isma, así como para eh, platicar un poquito lo que es leer entre líneas, no quiere decir exclusivamente que estas empresas eh, estén dejando de creer en que China es un gran consumidor. Yo creo, y es también por pensar mal, y sabemos que en este podcast es por pensar mal, que se une en primer lugar a un boicot generalizado hacia China, un boicot político por parte pues de políticos europeos, de políticos americanos, pero también se debe a que este tipo de empresas, también de autos, por ejemplo, o de tecnología como Apple o Samsung, incluso que pues están más cerca de ahí su matriz, todas estas empresas están desacelerando un poco sus ventas en China por la cantidad de competencia que están encontrando adentro de nuevas empresas de origen chino que les están poniendo pues una arrastrada, ¿no crees? Sí, 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 totalmente. También es interesante ver cómo finalmente China tiene esta posibilidad de hacer cambios pues directivos en cuestión de su economía, porque hay una cabeza política, dígase el Partido Comunista y también pues el primer ministro, que finalmente lo que pasa y lo que hacen es que pueden implementar cambios, perdón, el presidente de la República, pueden implementar cambios efectivos y muy rápidamente. Y creo que eso es algo con lo cual las democracias no están de acuerdo, ¿no? Porque si bien se dice que China es autoritario, también es muy efectivo, igual que Rusia, igual que otros países en donde en cuanto algo se detecta, en los muchos comités que tienen para poder analizar su economía, para poder analizar su sociedad, inmediatamente tienen esa capacidad de decretar cambios y meter políticas públicas de la noche a la mañana, sin tener que negociar con nadie adentro. Entonces, eso los pone en una posición privilegiada para el tipo de mundo en el cual estamos hoy, en mi opinión. Estamos en un mundo que está cambiando y se está transformando literalmente muy rápido, no solo por el aspecto tecnológico que está agregando una
suma complejidad a todos los movimientos geopolíticos que está viendo. Lo vimos con el tema de los aparatos que hizo estallar aparentemente Israel en Siria y en Líbano, sino que también estamos viendo movimientos económicos ocurrir fuerte, ¿no? Y no dudo que va a haber, pues literalmente, países que se estén viniendo abajo de repente por políticas públicas que calculaban iban a llegar y de repente cambió el mundo y en lo que negociaron el cambio hacia adentro, ¿no? Esta negociación política, esta forma de, ahora sí que weaponizing the negotiations, o sí, como de utilizar las negociaciones para yo quedar mejor parado en la distribución de escaños, en lo que son las cámaras o etcétera, y mientras pues que el país arde en llamas, ¿no? O sea, al final creo que aquí el problema es de fondo, ¿no? Hay países que tienen la posibilidad de tomar decisiones inmediatamente en un mundo que está cambiando de forma cada vez más acelerada y definitiva. Y hay países que sus propios mecanismos que durante décadas sirvieron muy bien para poder generar contrapesos, dígase, países meramente democráticos, con un desarrollo instrumental de sus democracias institucional muy efectivo, se están viendo paralizados a la hora de poder tomar una decisión porque en lo que te negocias la nueva política pública con el de enfrente, en lo que llegas a un acuerdo, tu seguridad nacional está en riesgo. Y en todo esto se me viene a la mente y toda esta explicación, porque vimos el tema de Alemania. Alemania está desindustrializándose, en una crisis. Se están cerrando plantas de Volkswagen. O sea, imagínate lo que representa que tu marca buque, por decirlo así, o Insignia, insignia, ¿no? como país, tu marca país, se esté degradando. Es tremendo, es como si nos avisaran en México que Bimbo está cerrando. Imagínate el impacto psicológico, emocional, no porque yo sea dueño de Bimbo o que a ti te interese, pero Bimbo es una de las mejores empresas en México para trabajar, es sumamente grande, se ha expandido por toda Latinoamérica, es una piedra angular de lo que está en el imaginario colectivo económico de la gente empresarial. Es lo que significa casi que ser mexicano, conocer al osito Bimbo, o sea, entonces, ahora imagínate el golpe tan tremendo psicológico que están recibiendo los alemanes cuando les dicen que su ingeniería automotriz va de bajada y que los chinos con BID, por ejemplo, y otro montonal de marcas que mueven en su país un propio mercado sumamente grande, más grande que en otros países, incluso lo que se mueve, incluso y exportando, literalmente la están rompiendo. Entonces, ¿qué pasa? En mi opinión, hay una crisis en las formas de gobierno. Y lo que estamos a punto de ver con China, o sea, ya para cerrar la idea de Alemania, vimos también que cuando empezó esta guerra con Ucrania y Rusia, de repente Alemania tuvo que ir a reaperturar, ¿no? una mina de carbón, que también necesitaban ya empezar a quemar carbón otra vez porque esta agenda verde los metió en problemas y no porque la agenda verde esté mal, ¿no? O sea, yo no estoy negando el cambio climático y el desastre económico, climático, migratorio, etcétera, que se viene, de sustentabilidad, por esta industrialización en tan corto periodo de tiempo de la civilización. No soy un negacionista, pero yo creo que a la hora de que te pones a ver que el cuento de ser una economía verde, del cuento del litio y las baterías, del cuento de que somos autosuficientes, de que con esto es suficiente de poder mover una economía en cuestión energética, resulta que cuando alguien da golpes en la mesa, se caen las narrativas y al final prevalecen los hidrocarburos, por ejemplo, para asegurar que tu población no se va a pudrir de frío durante un invierno. Y me parece muy complicado porque es como bajo la agenda que se ha sustentado la democracia occidentalizada en las últimas 2 décadas. Empujaron esta agenda, estaba dando resultados. De repente viene un mundo caótico multipolar donde vas a tener que aceptar que la realpolitik es la realpolitik, vas a tener que aceptar que los ejércitos se están rearmando en el mundo, vas a tener que aceptar que los grandes jugadores están jugando con sus alfiles de avanzada en unas guerras proxy o de proximidad, donde yo soy Rusia y entonces voy a empezar a enviar armamento a los hutíes rebeldes para que sigan bombardeando barcos mercaderes
y eso pone en tensión el comercio global y al mismo tiempo yo te voy a mandar otro mensaje por acá en otra región para que aprendas y ten para que aprendas y llévate en un topper para que comas también en tu casa de una vez. Entonces, me parece que esta suerte de dialéctica es muy explosiva y lo que estamos a punto de ver con China es, me parece que si le resulta positivo, vamos a ver un cuestionamiento fuerte por parte de las sociedades occidentales de si el rumbo de la democracia, si la forma en que se estaba desplegando durante décadas la propuesta económica de un libre mercado, la propuesta económica de que hay que dejar fluctuar, entre comillas, una economía, ya se quedó corta o sigue siendo la decisión más adecuada en un país. Porque lo que está haciendo China y se nota que de alguna manera se desprecia el esfuerzo. No estoy ni a favor ni en contra. Por desprecio me refiero a que lo minimizan, a que están esperando que fracase. Es algo así como, miren, si pasa esto, nosotros tenemos la razón, ¿no? Tienen que apostar la narrativa en contra totalmente, porque de ser acertada esta nueva era, digamos, política y económica en China, que los va a impulsar de aquí al 2035, que tienen como idea el que la inteligencia artificial genere más productividad y que la gente tenga más poder adquisitivo en China y exporten todavía más barato, por ejemplo, que eso es lo que critican muchos países alrededor del mundo, que China hace dumping, ¿no? Pues sí, efectivamente China tiene unos costos baratísimos y exporta muy barato, entonces tú, como nacional, no vas a poder competir. Ya lo vimos con Tesla. Tesla se fue de Monterrey, no sé por qué, pero finalmente cuando entró BID y entró con todo, pues de alguna manera dijeron, ¿para qué entramos en un lugar donde quizá ni siquiera vamos a tener mercado? Nos van a comer el mercado. Los chinos. Apenas hace poco un primo me decía, oye, me quiero comprar una moto y estaba así ahorrando, ya sabes, la lana para poderse comprar una BMW y así, usada, y bueno, le gustan mucho las motos. Y dijo, Ok. pero estoy viendo las que están trayendo de China eléctricas y es lo mismo, güey. Y es la misma calidad aparentemente y todo se ve increíble en esas motos y nada que ver el precio. Entonces tienes un China que está tumbando por precios. ¿Qué haces cuando tú tienes un negocio, una cafetería para nuestra audiencia, unos tacos, tienes una empresa y llegas a competir en un mundo en donde ya todo es de la misma calidad más o menos, ya todo se manufactura más o menos en el mismo sitio? ¿Por qué? Porque vas a importar de donde todos importan, de China, y vas a revender con tu marca, con tu etiqueta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a competir por medio de una marca muy prominente o vas a competir por precios en los mercados emergentes? La gente emergente trata de tener una playera por el menor costo posible porque solo así pueden generar un ahorro para después capitalizar. Por eso China está tumbándole los dientes a casi todas las economías, porque efectivamente está exportando productos muy baratos que la gente en países como México, cada vez vemos más tiendas chinas, cada vez vemos más gente mexicana importando de China para revender en masa. Y es negociazos, es gente que le está yendo muy bien, porque dice, oye, pues yo estoy comprando productos que si los consiguiera de aquí, en México, me los maquilan, me sale a 5 pesos un termo. Si yo los pido por Alibaba o por Temu o yo no sé, me salen en 45 centavos y pido más de 10,000 piezas. No, pues los voy a encargar y ya lo de menos es encontrar los mercados donde pueda vender a 4 pesos. Y por una diferencia de 1 peso, imagínate la ganancia de 3 pesos que ya llevas o 2. Es muchísimo. Entonces, creo que si llevamos ese ejemplo a lo que está haciendo China de manera política y económica, es lo mismo. Estamos hablando que están apostando ya todo, está metiendo la segunda cápsula del fuselaje en la nave que los está llevando hacia arriba. ¿Para qué? Para tratar efectivamente de que no se desmorone el empuje que traen, pero porque saben que es una segunda etapa, en mi opinión, y necesitan, o sea, ya quedó, digamos, que hasta donde pudo llegar la nave con la primera reserva de combustible, y empieza a caer y entonces metes el turbo, ¿no? Y ¡pum!, te lleva más para adelante. Y vamos a ver que si esto funciona, va a ser la gran victoria de China sobre Occidente, como una economía.
Y si esto fracasa, porque no estoy ni a favor ni en contra, simplemente pongo los dos escenarios, y si esto fracasa rotundamente como piensan en Occidente que va a ocurrir, porque piensan que es el mismo tipo de economía que Japón, que yo lo pondría mucho en duda, es decir, Japón nunca pudo exportar tanto como lo está haciendo China, Japón no es el mercado que representa China, ni de consumo, ni de exportación, ni de manufactura, pero bueno, eso solamente se los dejo para su reflexión. Diría que no estamos hablando de los mismos países, aunque sean más o menos los mismos métodos, que tampoco coincido en que sean tal cual los mismos métodos. Y lo que sí podemos ver es a un China quizá en un año, en 2, 3 años, cuando todo esto repercuta hasta las últimas competencias, hasta las últimas consecuencias, perdón, un país sumamente competitivo en donde ya no vas a poder hacer nada contra sus productos. Nada más por mencionar ya un último ejemplo, no sé si vieron el celular que está vendiendo ahorita Huawei como el buque insignia, que se dobla en tres, Sí. que es una pantalla de un iPad, o sea, que la neta dices, oye, pues para quien sí le encanta tener aparatos cada vez más innovadores, que valga la pena decir, oye, pues ya para que un iPad, si además ya en mi celular tengo literalmente 10 pulgadas o no sé cuántas sean, contra un iPhone, que iPhone tiene una marca, tiene un estilo, etcétera, pero estás viendo la potencia de desarrollo tecnológico que en 3 patadas te dieron, pero te llevaron por delante, o sea, dieron un salto de 20 metros cuando tú diste un avance de uno con la nueva generación del iPhone, que a ver si funciona la inteligencia artificial y poco a poco la integramos. O sea, acá literalmente están compitiendo materialmente, ¿me entiendes? No con narrativas ya. Y es ahí donde yo creo que, que la realidad que se nos presente en cuanto esto fracase o tenga éxito, va a romper la narrativa que se tiene de un lado o va a fortalecer la misma que se está expidiendo desde Occidente, ¿no? Ah, miren, ahí está, lo que dijimos pasó, se acabó la discusión, se hundió China, yo lo dudo, pero se hundió, entonces este es el camino correcto y va a haber todavía mayor tensión, obviamente. O, ¿qué crees? China tuvo éxito, evidenció que todo de lo que se le acusaba era falso, logró implementar un segundo piso sobre el primero que puso económicamente China para sacar a tantos chinos de la pobreza en masa, millones y millones en una década, y ahora va a sacar a más, y ahora va a vender más, y ahora esto y esto y esto y aquello, y que vamos a ver también como resultado más tensión. Entonces, los dos caminos llevan a Roma, en mi opinión, los dos caminos llevan a un mundo con mayor conflicto y mayor turbulencia de aquí en adelante. Sí, aquí unos apuntes como para que la audiencia no se vaya con cualquier otra idea. Por ejemplo, cuando dices el tema de que en Europa, en Alemania, está esta desaceleración de la industria y pues también está un tanto desilusionada energética. No es que no creamos, obviamente, en una transición a energías renovables, ¿verdad? O sea, pues sí, en teoría eso sería lo ideal. Sin embargo, pues ante la realidad, poco se ha hecho a nivel mundial para transicionar a economías totalmente verdes. Realmente el principal agente para proveer de energía en los países de todo el mundo, pues siguen siendo los hidrocarburos, ¿no? Siguen siendo combustibles fósiles, siguen siendo esta industria que sí contamina, pero es hasta ahora a la única a la que se le ha metido, a la que se le ha invertido para poder sostener una sociedad, ¿no? Sobre todo sostenerla con base en los niveles pues, de consumo de energía que tienen las sociedades, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, esta parte del dumping que señalas, mucha gente lo ha criticado a nivel mundial. Vaya, aquí en México hay muchísimos ejemplos, ¿no? De sanciones económicas o de aranceles, por ejemplo, a los textiles que vienen de China, sobre todo solicitados ante las protestas de gente que se dedica a la industria textil, a las tenerías, por ejemplo, en Guanajuato y demás. Pues es un hecho que China llegó compitiendo en todos, absolutamente todos los nichos que hay en el mercado, incluyendo este lado, y pues obviamente se dan estas visiones de cómo el China está haciendo supuestamente algo malo ante muchos ojos. Sin embargo, yo no creo que sea así. Yo creo que solamente estamos viendo una transición de paradigma, digamos,
de dónde van a venir nuestros materiales, ¿no? Una transición también que es natural ante la competencia que hay entre proveedores, ¿no? En cualquier nicho, en cualquier océano de proveedores, pues hay competencia entre precios. No es como que en su momento, cuando se originó la imprenta de Gutenberg, no es como que eh, los que escribían libros a mano, los monjes, pues se pusieron a protestar, ¿no? Realmente no dudo que sí hayan habido algunos casos, pero pues para aquel que quería registrar sus ideas en un libro, pues, o la Biblia, por ejemplo, era mucho más fácil y barato llevártelo a una imprenta que llevártelo a un monasterio, ¿no? A que estuvieran ahí varios monjes replicándolo. Te salía más sencillo, más rápido y más barato, ¿no? Esto es lo que está haciendo China. Está haciendo como otro Gutenberg, pero en todos los nichos con su nivel tecnológico que ya ha desarrollado. Y pues también, por último, te diría que China sí, como coincido en que muchos medios occidentales lo quieren asemejar a lo que fue Japón en los noventas, a lo que fue el milagro económico japonés, que se decía que Japón iba a ser la próxima hegemonía económica. Vaya, muy guajiramente, ¿verdad? Japón en realidad heredó pues este sistema político muy similar al estadounidense, o bueno, en cuestión filosófica, ¿no? En cuestión de valores políticos, por así decirlo. Obviamente siguen teniendo pues su modelo de primer ministro, de parlamento y pues su emperador, que es más bien ya un jefe de estado ceremonial, digamos, similar a lo que es, por ejemplo, el rey en España. Entonces, este modelo político japonés, pues no estaba, diría yo, eh, pues comandando tanto el impulso económico que llegó a tener Japón, más que, o sea, realmente quien decidía en Japón por el futuro económico japonés, pues siempre fue, ahora sí que el portavoz de su política monetaria, ¿no? En su banco central, quien mantenía las tasas de intereses bajísimas para que el yen japonés pudiera hacer esta moneda donde todo el mundo quería, eh, donde todo el mundo quería, de donde todo el mundo quería tomar, perdón, y así aumentando el prestigio de la moneda, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, pues China nunca fue así, ¿no? China, desde que tuvo este plan para convertirse en la economía, en la hegemonía principal a nivel mundial para el 2050, bueno, primero 2030 y luego 2050, pues obviamente tuvieron una alineación política a nivel muy marcial, muy piramidal, muy jerárquico, en la cual las decisiones se tomaban desde arriba y a la fecha, ¿no? Se siguen bajando y se siguen acatando casi sin cuestionar al de arriba, muy marcial su forma de tomar decisiones políticas. Y esto lo hicieron convivir con su sistema económico, ¿no? De excelente capitalismo. En general, China pues tiene este socialismo con características chinas, como le dicen, y ese modo de conducir su país, conducir su economía, pues es bastante diferente desde la filosofía, pero también en la práctica, a lo que fue el japonés y a lo que sigue siendo el japonés. A Japón siempre lo viste en los noventas como esta potencia económica, pero nunca lo vimos como una potencia militar, ¿no? Nunca lo vimos como una potencia política, digamos, que estuviera pues ya haciendo bloques antidólar, digamos, anti el famoso petrodólar, anti esta moneda. Nunca lo vimos negociando la paz en Medio Oriente, nunca lo vimos pues teniendo un acercamiento con países pues que algunos les dicen de tercer mundo erróneamente, pero en realidad son países que están por cumplir ciertos estándares de desarrollo. Nunca lo vimos hacer esto, Japón. Y realmente ahí es la diferencia en la que China pues se distingue, ¿no? China, por este modelo que tiene de toma de decisiones, pues ya ellos desde antes de este año dijeron que para 2024 ellos van a crecer 5%. Y los chinos van a tomar cualquier medida que sea necesaria para cumplir un objetivo que se ponen, porque ellos no hablan a la ligera, no es como que van a decir, ay, tenemos este objetivo, al final no crecimos y fue por esto. No, ellos tienen un nivel distinto, digamos, de disciplina, tienen otra forma de ver la vida, entonces van a acatar cualquier medida para llegar a su objetivo. Lo vimos hoy con el recorte de las tasas de interés, lo hemos visto con el aumento sin precedentes de las exportaciones en el mundo de vehículos eléctricos, como bien lo dices, de baterías, electrodomésticos, de tecnología, de celulares y demás. Están obviamente
teniendo este factor que les va a ayudar a alcanzar su objetivo, porque aunque la demanda china decrezca, que pues, obviamente estamos hablando de niveles que serían muy buenos en cualquier otro país, pero para China pues no lo es. Aunque esto sí suceda y siga así la tendencia, pues sigue habiendo bastante oferta, bastante demanda, perdón, a nivel mundial, como explicabas con el ejemplo de tu primo de las motos. Va a haber bastante demanda a nivel mundial cuando la desindustrialización de algunos países genere pues cierto shortage, cierta escasez de algunos productos tecnológicos o máquinas o autos, por ejemplo, a lo mejor autos Volkswagen va a empezar a haber cierta lista de espera, ¿no? Este tipo de cosas. Y recordemos que Volkswagen pues, no es solo la marca Volkswagen, o sea, es un grupo gigante que posee muchísimas marcas. Entonces, el hecho de que China vaya por ahí a entrar donde haga falta, pues obviamente la gente va a preferir consumir aquello que pueda obtener más rápido. Entonces, para concluir, yo diría, China no está como tal en una crisis como lo apuntaron o lo han apuntado últimamente medios occidentales. Depende obviamente de la óptica en la que le veamos. También depende de cómo vaya a resultar, pues todas sus decisiones que ha estado tomando este año. China simplemente, para mí, y yo me quedo con eso, Ismar, para darte la palabra, China para mí está ya madurando su economía y pues está terminando de tener sus últimos pasos hacia la hegemonía económica. Y fíjate que ¿Cómo ves? yo coincido contigo, cerraría diciendo que va a ser interesante ver la reacción también a a este momento histórico en donde los BRICS también se van a reunir en Rusia a finales de octubre. Y me parece que no es casualidad que China haya desatado, digamos, que la carrera económica, dando a conocer que está dispuesto a apostar por su propio país, ¿no? De decir, eh, pues vamos a entrar en la segunda fase, digamos, de esta década, después del lastre del COVID, después de una inflación como la vimos a nivel global que no se había conocido en nuestra generación. Eh, y finalmente, si esa apuesta resulta acertada, y yo creo que son demasiado calculadores y juegan a largo plazo los chinos, o sea, están jugando en un maratón, no están jugando a carreras de Usain Bolt, son maratonistas. Y es muy diferente el ritmo de un maratón y lo que implica, porque tienes que tener, pues ahora sí que un largo alcance, ¿no? Tienes que tener una planificación superior, tienes que ser una estrategia superior. Y me parece que cada vez más veo en Occidente un juego táctico, pero la pérdida de la estrategia. O sea, veo cómo tratar de tapar este hoyo, pero todavía no estoy seguro de cómo voy a poder tapar el más grande. Y de repente empiezan a aparecer más hoyitos y pues déjame ver cómo le hago, pero ahí sigue el problema más grande. Y la cuestión es que en China y los demás países BRICS sí hay una tendencia de crecimiento futura en las próximas décadas que va a sobrepasar el G7 y esto pues lo pueden checar, son números. Y más allá del tema ideológico, la economía siempre se impone y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, China al día de hoy no ha necesitado soltar una bala. Rusia está en una guerra de desgaste con Ucrania y evidentemente yo no veo que Ucrania vaya a vencer. Tampoco veo que Estados Unidos vaya a estar dispuesto a apoyar más todavía. Una cosa es la narrativa, la otra cosa es la realidad, en donde la población también está demandando pues, que mejor ese dinero se esté gastando dentro de la propia población y para levantar la economía interna de los Estados Unidos. Y eso va a ser muy complicado de negociar con la gente, o sea, digo, con la opinión pública, para convencer de que hay que seguir sosteniendo esa guerra, ¿no? Y por otro lado, veo a una región medio oriental, o de Medio Oriente, entre Israel, Siria, Líbano, ebulliendo, así literalmente como pues desde la última guerra con Líbano, que no se veía esto hace más de 2 décadas. Y finalmente todo eso te indica que hay países que están dispuestos a lacerar sus economías y hay países que están dispuestos a aguantar para que el otro se Uh -huh. desgaste. Esa es mi lectura. Y mientras tanto, un China, un India, están fortaleciendo su economía interna, es decir, son soberanistas y están haciendo crecer su economía y al final, si un día te vas también a la guerra, vas a estar en otra posición porque nunca te desgastaste.
tú llevas la ventaja de acumulación de armas, tú llevas la ventaja de acumulación de población que sigue madurando y sigue creciendo para seguir ocupando las filas del ejército y engrosarlo. No lo estás yendo a liquidar en pues ahora sí que en un esfuerzo frontal donde no se mueven ni siquiera las fronteras como para poder decir, la voy a recuperar, ¿no? O sea, son muertes bastante tristes porque son más allá del nacionalismo y el amor que cada uno le tenga a su país y lo que cada quien vea como lo justo. No sé qué se va a lograr. O sea, honestamente yo creo que son muertes que están siendo, pues, de alguna manera sacrificadas estas vidas, y estas muertes no sé qué sentido tengan a la hora de negociar en el sentido de Ucrania. Y Putin está pintando sus líneas rojas mientras China prácticamente le dice, tú tranquilo, que si un día se ofrece yo saco la chequera. Y mientras tanto Rusia se siente cómodo porque no tiene de otra más que responder y no tiene de otra más que seguir utilizando su tecnología de punta militar, que va a empezar a desplegar también en Medio Oriente si es que lo empujan a eso, y ahí sí vamos a ver cosas ocurrir próximamente. O sea, tristemente vamos a ver más escaladas de violencia, vamos a ver más grupos paramilitares actuando contra países, más países no oficialmente atacando a otros países a través de otros. Y entonces lo que vamos a ver es simplemente un China cada vez más fuerte. Si este plan se mueve con una atracción bastante prolongada y además inmediata, como que empuja y levanta, ¿no?, la economía de forma inmediata a través del mercado. Y luego se sostiene, ¿no?, con los resultados ya materiales de dicho crecimiento, de dicha impresión del dinero. Y por último me quedaría con que vamos a ver ahora sí que por primera vez vamos a ver desafiado al dólar como moneda fiat, con el anuncio de que va a haber un banco de los BRICS, que creo que valdría la pena después hacer otro episodio al respecto. Y vamos a ver, ahora sí que de pesos pesados, ¿quién pesa más? Ya bajó las tasas China, ya bajó las tasas Estados Unidos, o van a empezar a recortar. Y vamos a ver qué divisa es la que se impone en el mundo. Porque evidentemente el dólar no se va a acabar, nadie va a apostar contra el dólar de la noche a la mañana. Pero sí vamos a ver a un China que dice, pues, ¿qué crees? Mi moneda también ya rivaliza, ¿no? Ya empieza a rivalizar. Y eso va a ser muy interesante porque finalmente los imperios se sostienen a través de sus finanzas. Los ejércitos se sostienen a través de un sistema financiero y no solamente a través de la gente, sino también de la maquinaria económica que hace que cada vez haya más municiones, haya más armamento y haya cómo mover a tus tropas. O sea, si no tienes eso, no tienes ejército. Así de simple. Así es. Y pues con ese último comentario es momento ya de cerrar el episodio de esta tarde. Esperemos que les haya gustado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.